Padre, Padre Celestial, Padre, te damos gracias por la vida que nos das y venimos, Padre, aquí ante tu presencia a escuchar tu palabra, a aprender más de ti, a conocer más de ti, a darte las gracias por que siempre nos bendices, porque siempre estás con nosotros, Padre, y te pedimos que nos muestres más de tu carácter, más del plan que tienes para cada uno de nosotros, y te damos gracias por ello, Padre. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este día, en este tema, y vamos a la que sigue. Ya hemos visto en varios mensajes todo el plan, cómo se va llevando de cada semana, de mensaje a mensaje. Es un camino en el cual Dios nos va mostrando. Nosotros somos los espectadores, y no solamente espectadores, sino los que vamos a la acción en la obra que Él está haciendo, ¿sí? Como lo vimos ahorita en la imagen, vimos, no sé si recuerden esto, ¿a la que sí? No, antes, esa mero. No sé si recuerden alguna escritura en la que siempre presentaban algún animalito ahí en el pasaje, ya sea de sacrificio, ¿sí? Principalmente se relacionaba, y sabemos que pues cuando se relacionaba a sacrificio desde las primeras escrituras, pues se menciona que pues un sacrificio, pues ¿qué viene siendo? Sacrificar a esa persona, sino que muera esa persona, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver desde otro punto de vista que nos muestra el pasaje. Vamos a la que sigue. Entonces, en este día, el tema de este mensaje es esa misericordia que Dios nos da, esa libertad, por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a la que sigue. Sabemos que allí en Romanos 12, del 1 al 8, es la escritura principal que vamos a ver. Nos menciona como sacrificio vivo, ¿sí? Ahí nos menciona Pablo en Romanos, nos menciona esta frase, sacrificio vivo. Vamos a la que sigue. Y nos dice en Romanos de 12, el 1 al 8, menciona al principio. Nota que este pasaje comienza con estas palabras: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Entonces, nos menciona en esta carta de Pablo a los romanos esta parte que inicia ese pasaje, y nos muestra ahí, en este pasaje, el corazón y el carácter de Dios. En todo Romanos nos muestra esos fundamentos de los mandamientos que vemos en las Escrituras, ¿sí? Y nos dice que vivamos una vida de amor, de gozo en Jesucristo, ¿sí? Como lo vemos ahí, nos manda a vivir una vida de amor y gozo, ¿sí? Y eso es por medio de la misericordia de Dios. Entonces vamos a ir viendo, vamos a la que sigue, vamos a ir viendo en parte de Romanos, y en varias escrituras nos menciona, hablando de misericordia, dice: tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, sí, Él nos renueva. Vamos a la que sigue. Y como lo vimos aquí en este pasaje, nos dice, si lo vimos, por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios. Nos vuelve a retomar este punto, ¿sí? Vamos a la que sigue. Entonces, como lo vimos en estos 11 capítulos de Romanos,
nos muestra las misericordias de Dios, ¿sí? Como lo vimos ahí. Y vemos cada parte en cada capítulo. ¿Qué nos muestra ese capítulo? ¿Sí? Y nos dicen muchas cosas que a lo mejor al momento de leerlo lo vemos muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, sabemos que somos esclavos del pecado, ¿sí? Pero por medio de Jesucristo somos liberados de esa esclavitud. Entonces, sabemos del poder que tiene Jesucristo ante esa esclavitud del pecado que teníamos, que ya no está, ¿sí? Entonces Pablo mantiene esa libertad en el centro de lo que las misericordias de Dios nos ha rescatado. Él nos ha rescatado, ¿sí? Y como lo dice, esta esclavitud no es algo de lo que uno se libra. O sea, nosotros no nos libramos de esa esclavitud del pecado. No sé si recuerden, y ahorita me voy a adelantar tantito, no sé si hayan visto películas o documentales o hayan leído alguna parte o alguna historia de esclavitud y hayan visto pues que un esclavo pues era todo para el que era el dueño. ¿Qué quiere decir? Si el dueño decía pues vas a ir y vas a trabajar y vas a hacer esto, tenía que hacerlo sin ningún titubeo, sin ninguna queja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El esclavo, pues el cuerpo, la mente, todo su ser era directamente de esa persona. Entonces, así como lo es, pues nos menciona parte de las Escrituras, pues que somos esclavos del pecado, pero que Jesús vino y nos rescató. Nosotros no por nuestras propias fuerzas no somos liberados, sino que Jesucristo vino al rescate por nosotros. Entonces, esa libertad hay que recordar que no es por nuestras propias fuerzas, sino es por el rescate de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él, ¿sí? Él nos rescata y Él nos libera, como lo dice ahí, es el centro de esa misericordia de Dios que tiene con nosotros, ¿sí? Entonces ahí nos menciona en Romanos 5, nos menciona que tenemos libertad de la muerte. Y eso ya lo conocemos muchos, ¿sí? Conocemos muchos de esa libertad que tenemos de la muerte al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y en Romanos 6, que tenemos libertad del pecado, que es lo que estábamos mencionando, que Él nos rescata, ¿sí? En Romanos 7, que nos dice que tenemos libertad de la ley. Y esa libertad de la ley dio lugar a algunas críticas y enseñanzas de Pablo, que lo acusaban de promover un tipo de moralidad en la que todo se vale. Y no iba por ese punto, sino que somos liberados de la ley porque ya no, por medio de Jesucristo, Él nos justifica, ¿sí? Y tenemos una vida nueva. Entonces, como lo vimos ahí, somos liberados para lo que fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para tener una relación con nuestro Dios, para tener una relación en la cual Él siempre está con nosotros. Vamos a la que sigue. Entonces, recordando, Él vino al rescate por nosotros. Nosotros no fuimos liberados, así como el pueblo de Israel que fue liberado, ¿sí?, por nuestro Dios, así Él nos libra, Él nos rescata, ¿sí?, completamente. Vamos a la que sigue. Entonces, cuando nos disponemos a vivir esa libertad en Dios que nos ha dado,
lo hacemos no solos, sino en unión con Cristo. Y como lo vimos en otra parte que nos dice, en Romanos 8 también, recibimos el don del Espíritu y vemos el plan de Dios para atraer a los creyentes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Sí? Ahí nos dice, recibimos el don, todos recibimos, al momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, recibimos un don del Espíritu. ¿Sí? Y vemos los planes que tiene Dios para nosotros. Y ese plan es traer a los creyentes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Compartir ese plan, esas buenas nuevas, ¿sí? Y en Romanos 11 se nos recuerda la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, que Él cumple sus promesas, y hay muchas promesas que vienen en las Escrituras que ya se cumplieron, ¿sí? Entonces Él siempre cumple sus promesas. Vamos a la que sigue. Entonces, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y nos dice, por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor fácilmente regresamos, y por eso nos advierte ahí, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Vamos a la que sigue. Y nos dice, ahí nos muestra en esa parte, en el sentido que exploraremos estos pasajes, ¿sí? Nos dice que observemos 3 relaciones que Dios nos ha liberado para vivir, esa relación con Dios, ¿sí? Y la primera es relación con Dios, ¿sí? Vamos a la que sigue. Esa relación con Dios que debemos de tener, y como lo mencionaba Pablo ahí, sacrificio vivo, y nos dice ahí en la Escritura, en 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Primeramente, antes de entrar aquí, recordando, pues nos habla de esa relación a vivir liberados de una relación con Dios, con el mundo y con los demás creyentes, con nuestros hermanos, ¿sí? Y nos hace esa invitación a vivir como hijos amados de nuestro Dios. Entonces, esa relación con Dios que nos dice que debemos de tener, nos dice ahí, sino que es nos dice ahí que es una adoración. Adorar es vivir esa vida liberados, ¿sí? Adorar es vivir esa vida liberados por nuestro Dios, liberados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una forma de vivir, esa relación no es otra cosa que a lo mejor pensamos, sino que es totalmente la forma de vivir. Como a veces lo vimos o se ve en el bautismo, nos dice que mediante el bautismo somos renovados a una nueva criatura. Entonces todo aquello viejo que éramos queda atrás y nosotros somos una nueva criatura. Es como si vivimos aquí en este país, en este continente, y nos invitan a vivir una vida nueva en otro país, pues cambiamos completamente. ¿Y qué quiere decir? Que somos renovados completamente, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra mente. Completamente Jesucristo nos renueva. Entonces, ¿qué implica esto? Vivir esta nueva forma de vivir. Implica vivir sacrificialmente. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio que ahora ofrecemos es morir al yo pecaminoso y obstinado y vivir para otro, o saber Dios lo que lleva a vivir sacrificiadamente hacia los demás. ¿Qué quiere decir? Dejar esa vida pecaminosa
Y esa vida de egoísmo, esa vida de todo lo que a lo mejor éramos, y vivir en una vida de amor, de esperanza, ¿sí? Y de bendición para otros. Como lo dice ahí, lo lleva a vivir sacrificialmente hacia los demás, vivir hacia los demás, ¿sí? Entonces es una forma de vivir, y como nos dice en la parábola del buen samaritano, ¿qué nos dice en esa parábola? Pues habla sobre bendecir a los demás, ¿sí? Nos habla ahí directamente. Vamos a la que sigue. Entonces, como vimos ahí, para Pablo la adoración es abrazar este abrazo en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Como lo vimos, en adoración es vivir esa vida nueva en libertad. Entonces, en esta declaración que nos da Pablo, que dice sacrificio vivo, entonces nos preguntamos, ¿no debería estar muerto un sacrificio como lo vimos al inicio? Y nos dice, en Jesús hemos sido abrazados e incluidos en la vida misma del Dios Trino. Él nos ha incluido en esa vida, ¿sí? Adorar es vivir en la vida, en la verdadera libertad para la que fuimos creados, y fijamente esta vida de adoración se lleva a cabo en los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Esa vida se lleva mediante entregar todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón, toda nuestra mente a nuestro Dios, completamente, ¿sí? Entonces el cuerpo de un esclavo, como lo vimos, pues antes era propiedad de sus dueños, que es de lo que hablamos. Entonces Pablo habla de la propia experiencia de esto en este capítulo 7 de Romanos, y de eso es de lo que nos ha librado la misericordia de Dios, de la esclavitud del pecado, ¿sí? De esa esclavitud. Entonces, pues sabemos que es una forma de vivir, y como lo vimos, el sacrificio que ahora ofrecemos es morir al yo pecaminoso y obstinado y vivir una vida sacrificadamente hacia los demás. Entonces, ahí va agarrando forma esa relación que debemos de tener, que la primera es con nuestro Dios. La segunda, vamos a la que sigue. Entonces nos dice, somos liberados, somos libres. ¿Qué quiere decir? Presentamos nuestros cuerpos en todo lo que hacemos en adoración a Dios. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras acciones son presentadas a nuestro Dios como adoración hacia Él, ¿sí? Entonces no es un sacrificio que equivale a la muerte, sino que es una forma de vivir, como lo habíamos visto. Ese sacrificio implica vivir sacrificialmente. Y como lo dice ahí en la Escritura, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, como lo recordamos ahí, es morir al yo pecaminoso y vivir sacrificialmente hacia los demás. Entonces, todas esas acciones que tomamos es presentar ahí nuestros cuerpos ante nuestro Dios. Vamos a la que sigue. Y nos dice, somos liberados de vivir en esa prisión de hacer que el mundo gire en torno a nuestros deseos y a nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor anteriormente éramos manejados por nuestros deseos, por nuestras necesidades, por lo que yo quiero, y en realidad no poníamos a nuestro Dios en primer lugar. Y ahí es momento de ver y decir, estoy fallando a lo mejor en esto, y sí, en realidad me estoy enfocando más en mis necesidades que en la de nuestro Dios. Entonces dice, usando nuestros cuerpos para bendecir a los demás y glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos un instrumento en el cual bendecimos a los demás, y es para gloria de nuestro Dios. Vamos a la que sigue. Entonces, como lo dice en esta escritura, porque para mí es vivir en Cristo.
y el morir es ganancia. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Entonces vamos a la siguiente relación que debemos de tener, esa relación con el mundo, esa relación con las demás personas. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Y nos dice en las Escrituras, en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sí, nos dice ahí, no se amolden al mundo actual, o sea, no se acostumbren a lo que el mundo hace, sino que seamos renovados, ¿sí?, mediante la renovación de nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de nuestro Dios, para saber cuáles son los planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la que sigue. Entonces, Él nos renueva completamente para tener una vida de esperanza, amor y ser una bendición hacia los demás. ¿Sí? Nos da esa libertad, ¿sí?, con esa mente de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da. Vamos a la que sigue. Y nos dice, como nos decía en esta escritura, y conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿Cuál verdad es? De la de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos libera del pecado, que Él nos rescata del pecado. A lo mejor no lo veamos completamente, pero si le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a mostrar los planes que tiene para nosotros. Entonces ahí, como nos dice, esa relación que tenemos con el mundo, de pasar del conformismo a la transformación, de pasar completamente de esos muros de miedo, de culpa, de ansiedad, de algunas otras cosas más, de pasar al amor, a la esperanza y a ser bendición para los demás. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Entonces, como nos da una metáfora ahí, el modelo de este mundo, ¿cuál es? Pues si nuestros pensamientos se ajustan a una caja, pues nos encontraremos que estamos acorralados por el muro de miedo, de culpa, de ansiedad. Que a lo mejor estamos con todo eso y decimos, no, pues es que no soy digno porque pues, mi Señor Jesucristo no me acepta tal como soy. Y en realidad sí nos acepta y nos transforma, nos cambia por medio de Jesucristo. Entonces, si lo vemos como esa caja, Él nos libera, nos rescata de esa caja. Y como dice, somos transformados para vivir la vida del Padre, Hijo y Espíritu Santo, una vida que las Escrituras se articulan como fe, esperanza y amor. ¿Sí? Entonces, como lo dice ahí, Él nos libera, ¿sí?, para relacionarnos con el mundo de una manera en la que podamos ser una bendición para el mundo. ¿Sí? Somos trabajadores de nuestro Señor Jesucristo, somos trabajadores de esa bendición, el cual estamos llevando. Vamos a la que sigue. Y nos dice, somos liberados para relacionarnos con este mundo de una manera en la que podamos ser una bendición. Y servimos de testigo de esa transformación, ¿sí?, de esa transformación en el cual nosotros somos transformados y aquellas personas a las que bendecimos son transformadas igualmente. Vamos a la que sigue. Y nos dice, ¿y cuál es la tercera relación que tenemos? Esa relación con la iglesia. En esa relación con la iglesia, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo,
con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use como profecía con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces nos muestra esa relación con la iglesia que debemos de tener, que dice, por la gracia que se nos ha dado, o sea, por la misericordia de Dios que nos ha dado esa gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que no tengamos un concepto más alto, un concepto porque todos nosotros como hermanos tenemos un don diferente y como un equipo trabajamos conjuntamente para llevar los planes de Dios para bendecir a los demás. ¿Y qué más nos dice? Más bien piensen en sí mismos con moderación, de acuerdo a la fe que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, así como cada uno de nosotros somos un miembro, ¿sí?, parte del equipo, así cada uno trabaja en manera diferente, que a lo mejor a veces nos entra el egoísmo y ahí por eso lo menciona, que cada uno tenemos un don diferente y que no seamos más alto que lo que debemos de tener. Entonces, también dice, nosotros siendo muchos formados un solo cuerpo de Cristo, que todos formamos el cuerpo de Cristo en esa misión en la que vamos. Y después nos dice, tenemos dones diferentes, nos dice que tenemos un don y es diferente a los demás, ¿sí? Y como lo dice ahí, si tenemos cierto don, lo usemos, ¿sí? Lo usemos como se debe de ser de acuerdo a la fe que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a la que sigue. Entonces ahí nos dice que cada miembro es parte del cuerpo y que tiene una función en colaboración. No que debemos de pensar en la qué manera nos exaltamos a nosotros mismos, ¿sí? Sino que, y nos dice, las relaciones entre nosotros fluyen de la relación del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que debemos de fluir por medio del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Así como fluye nuestro Padre, nosotros debemos de fluir como hermanos, en relación unos con otros. Entonces nos dice, los dones espirituales que se dan a los miembros individuales, como dice la frase, la medida de fe que Dios nos ha asignado, que de acuerdo a la fe que tenemos, utilicemos ese don. ¿Y qué quiere decir? Que no se cuantifica la fe que tenemos, sino al contrario, que Dios no nos limita en nuestra fe, ¿sí? Y como lo dice ahí, entender que esta frase en contexto muestra que se refiere al don espiritual que ha sido medido de acuerdo a la gracia, ya sea hablado, sirviendo, enseñando, dando y consolando a los demás. Entonces, somos libres para tener esa relación con los demás, ¿sí?, con la iglesia, renovando nuestra mente y fluyendo, como lo dice ahí, en relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces dice que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, según la fe que se nos ha dado. Vamos a la que sigue. Y dice que Dios nos conceda ser bendición para otros los días que nos regale la vida. En realidad somos bendición para los demás al momento de entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo a nuestro Padre Celestial,
de ser ese cordero, de ser, ¿cómo les había dicho? ¿De ser qué? Sacrificio vivo. Que no se les olvide. Ser un sacrificio vivo, ¿sí? Y de eso habla Pablo, no un sacrificio muerto, en el cual a lo mejor no actuamos, sino el ser un sacrificio vivo, de tener esa vida con nuestro Padre Celestial, con esa relación que tenemos. Vamos a la que sigue. Y nos dice, tenemos el don de compartir nuestros dones con otros para comprometernos en esa misión de proclamar las buenas nuevas al mundo. Tenemos esa misión para proclamar las buenas nuevas al mundo. Entonces Pablo ciertamente no ha estado a la altura de la acusación de que se enseña sobre la justificación por la gracia a través de la fe. Equivale a un estilo de vida indiferente e inmoral. ¿Qué quiere decir? Que él no se refiere a vivir una vida diferente o inmoral, sino se refiere a vivir una vida nueva, en el cual es de amor, de gozo, de esperanza, sí, de todos los frutos, como dice ahí, fe, esperanza y amor. Vamos a la que sigue. Entonces, no nos acostumbremos, ¿sí?, a un calendario, no nos acostumbremos a un calendario. ¿A qué nos referimos? A ese calendario que nos dicta el mundo, sino que al contrario, Dios nos va mostrando el camino, nos va mostrando los planes que Él tiene con nosotros, y ahí nos dice, Él nos va renovando para que nos muestre los planes que tiene para nosotros. Entonces, no esperemos de un calendario de a lo mejor completamente, ¿sí?, sino que busquemos qué planes tiene Dios con nosotros. Vamos a la que sigue. Por eso lo decía, que no nos conformemos con este mundo, no nos acostumbremos. Entonces, Dios, mediante esa relación que tiene el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros así al igual fluyamos con esa relación que tenemos con la iglesia, con el mundo y con nuestro Dios, ¿sí? Con la iglesia completamente, con el mundo el llevar una bendición hacia ellos, y el relacionarlos con nuestro Dios, el entregar todo nuestro ser, como nos dice en el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, completamente. Vamos a la que sigue. Y nos dice, aunque los miembros del cuerpo son muchos, que sabemos que somos muchos, la función de nosotros, del cuerpo de Cristo, es muy importante. Entonces, cada uno de nosotros, la función que hacemos es muy importante. No midamos en sí qué hacemos, sino que llevemos a cabo esa tarea que es para gloria de nuestro Dios, es para adorar a nuestro Dios, ¿sí? Esas acciones que hacemos. Vamos a la que sigue. Entonces, como nos dice aquí en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino es un don de Dios. Ese don que nos ha dado, esa fe que nos ha dado, ¿sí?, viene de nuestro Dios, y ya nos ha dado, ¿por qué? Porque el cual ya conocemos más de Él, y cada uno de nosotros conocemos de nuestro Dios, de ese carácter, de los planes que tiene nuestro Dios y de las acciones que nos muestra. Vamos a la que sigue. Entonces, como nos dice, estamos llamados a vivir esa vida de esperanza, fe y amor, ¿sí? Estamos como en la que sigue, por favor. Entonces, como nos dice, si Dios va a ser tu mejor amigo, debes de darle tu mejor tiempo, ¿sí? Entonces, aparte de ser nuestro mejor amigo, es nuestro Padre Celestial, y Él nos ha dado ese lugar
en el trono con nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado un lugar, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la que sigue. Entonces, dediquémonos al Señor, dediquemos nuestra vida alabando, adorándolo. ¿Y cómo lo adoramos? ¿Cómo lo alabamos? Más que con nuestra persona, con nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, ¿sí? Llevando esa bendición al mundo, llevando esa bendición a nuestros hermanos creyentes y impartiendo, llevando esas nuevas, ¿sí? De que hay esperanza, de que hay amor, de que pueden tener fe, ¿sí? Y esa fe nos la da nuestro Dios. Entonces, llevemos esa esperanza, ese amor a aquellos que lo necesitan y dediquemos todo nuestro día, toda nuestra esperanza, nuestro amor hacia Él, ¿sí? Entonces, hermanos, los invito a que sigamos adorando a nuestro Dios y de la mejor manera que viene siendo nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como nos menciona ahí hay algunas preguntas que nos menciona este mensaje, ¿sí? ¿Cómo pensamos, de algún ejemplo, de no conformarnos a este mundo? ¿Sí? Pensemos ahí, ¿qué quiere decir no nos conformemos a este mundo? Sino que es como algunas cosas de las que están pasando ahorita. Si vemos, están pasando muchas cosas y muchas cosas agarran de moda, agarran ¿cómo se dice? Que se sigue completamente. Entonces, que no nos conformemos a esas cosas que están pasando, ¿sí? Sino que las Escrituras nos dicen principalmente cómo vivir esa vida santa, esa vida que es buena, agradable hacia nuestro Dios, ¿sí? ¿Y qué más nos preguntan? Entonces vemos, ¿qué quiere decir con sacrificio vivo? ¿Sí? Con sacrificio vivo, pues ya lo vimos. Sacrificio vivo es ofrecer todo nuestro ser hacia nuestro Dios, ¿sí? Y nos dice ahí, ¿cómo entendemos por libertad? Esa libertad, pues ya la vimos. En muchas culturas, pues la libertad a la esclavitud era muy, muy diferente. Se manejaba más o menos igual, pero diferente contexto. Entonces Dios nos da esa libertad. ¿De qué libertad nos habla? Libertad del pecado, ¿sí? Completamente. Entonces, hermanos, vivamos esa vida de esperanza, amor y fe, y vivamos relacionándonos unos con otros, como nos dice, como a veces decimos, pues trabajando en equipo para llevar esa esperanza hacia los demás, ¿sí? Que a veces a lo mejor ellos no lo ven, que hay esperanza, y ahí estamos nosotros, ¿ok? Entonces, hermanos, los invito a que sigamos leyendo, compartiendo esas escrituras, estudiando la palabra, porque es la espada que siempre debemos de llevar, ¿sí? Porque a veces decimos, pues es que no sé qué decir. Esas palabras, esa espada, esas escrituras nos dan palabra, ¿sí? Para llevar esa esperanza a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, hermanos, los invito a que seamos de bendición, entregándonos completamente a nuestro Señor Dios, y pues que Dios los siga bendiciendo en esta semana que viene. Gracias.